Hola, en este vídeo os voy a explicar el ejercicio número 4. En este caso nos piden escribir un programa que va a tener una función que, por un lado, recibe como parámetro un puntero a una cadena de texto y la función calcula la longitud de la cadena y ese valor es el valor que se devuelve en la función. ¿Vale? Entonces, hay que recordar que vamos a seguir el mismo criterio que se hace en el lenguaje C y es que las cadenas de texto pues son una secuencia de una secuencia de bytes a modo de array de bytes consecutiva en memoria y el último byte es un byte 0. De tal manera que una manera de saber la longitud de la cadena sería desde el primero de los bytes, comparándolo byte a byte o carácter a carácter, comparar el valor del byte con el byte 0 que marca el final. Si no es el byte 0, avanzamos al siguiente carácter e incrementamos un contador. Y si el byte al que hemos llegado es el byte nulo, entonces ya cerramos el cálculo, terminamos el cálculo. Por lo tanto, hay que hacer un bucle desde el primer elemento hasta que encontremos el byte nulo. Entonces, hemos creado una subrutina llamada midelong, de midelongitud, que recibe en un parámetro el puntero de la cadena, es decir, la dirección del primero de los bytes, y el valor que se devuelve es la longitud. Va a ser una subrutina de tipo hoja, por lo tanto, el programa principal crea un hueco de 16 bytes en la pila y la propia subrutina o función no necesita escribir ni en el hueco ni nada, ¿vale? Porque es una subrutina de tipo hoja. Tampoco vamos a necesitar guardar ninguno de los registros ni la dirección de retorno tampoco, ni vamos a utilizar variables locales. El tamaño del marco de pila de subrutina va a ser nulo. Vamos a pasar los parámetros entonces de la siguiente manera. En el registro A0 la dirección de cadena y el resto de registros A van a estar sin usar. El marco de pila del programa principal es el habitual, el hueco de 16 bytes que no sirve en este caso para nada, se queda sin usar. Vamos a ver qué aspecto podría tener nuestro programa. Por un lado, vamos a definir una cadena llamada, por ejemplo, en este caso es hola mundo mundo, ¿vale? Que tiene estos caracteres. Al utilizar la directiva ASCII-Z, automáticamente después del último carácter, que es la admiración, es un byte 0. También tenemos una una variable longitud que vamos a reservar el espacio correspondiente a 4 bytes, es decir, va a ser un número entero de tamaño palabra. Por cierto, pequeño detalle. Fijaos que he puesto primero la variable long con 4 bytes y luego la cadena. Si hubiéramos puesto primero la cadena y luego la variable long, posiblemente habríamos obtenido un error de alineamiento. Porque cuando yo trabajé con la variable long, por ejemplo, aquí, cuando yo leo el resultado que me devuelve la función a través del registro V0 e intento almacenar una palabra en la variable long, se supone que la dirección de memoria de long es típica de una palabra, es decir, múltiplo de 4. Pero claro, si yo defino primero la cadena, va a depender del número de caracteres de la cadena. Entonces necesitamos que el número de caracteres de la cadena, incluido el byte nulo final, sea múltiplo de 4 para que la variable long estuviera alineada. Si no fuera así, daría error. Entonces, ¿qué habría que hacer? Pues añadir entre la cadena y long algunos bytes, 1, 2 o 3, para que la dirección de long fuera múltiplo de 4. Por eso me he evitado este problema definiendo primero long, porque ya sabemos que data es la dirección 110.000, es múltiplo de 4, y luego he definido la cadena, ¿vale? Aquí cierro este paréntesis porque es un pequeño detalle de por qué defino long y luego la cadena. Bueno, nuestro programa principal es este. Empezamos como siempre restando, en este caso 16, al puntero de pila para crear el marco del programa principal. Accedemos a la dirección de la cadena, la pseudo instrucción LA y cargamos la dirección en A0 y a continuación invocamos a la subrutina. De vuelta a la subrutina nos habrá escrito la longitud en el registro V0 y con el almacenamiento correspondiente guardamos el resultado en la variable long, en estos 4 bytes que hemos reservado.
Terminamos el programa principal reajustando la pila y con la secuencia final de programa. ¿Qué aspecto tiene la subrutina? Se llama middle-on. Pues como veis, aquí no necesitamos modificar la pila porque no es necesario en este caso. Por lo tanto, no se mueve el puntero de pila ni hacemos salvaguarda de ningún tipo. Directamente tenemos, por un lado, inicializamos el registro V0 que contiene el resultado, lo inicializamos a 0. A continuación, cargamos un byte, que es aquel a que apunta el registro a 0, lo cargamos en T1. Solo cargamos un byte, el primer carácter de la cadena. Si ese byte leído es igual que el byte nulo, que es el que contiene el registro 0, que vale 0, significa que hemos llegado al final de la cadena. Por lo tanto, habría un salto al final. Si no se produce la igualdad, es que es un carácter cualquiera. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Incrementar V0, que es el valor del número de caracteres de la cadena, y además incrementamos el puntero a la cadena. A 0, al sumarle 1, apuntará al siguiente carácter de la cadena. Habría un salto al comienzo del bucle y por lo tanto eso sería una especie de while hasta que lleguemos al elemento nulo. ¿Vale? Una vez que lleguemos al elemento nulo, saltaremos a fin. V0 ya tendría el resultado final de la longitud de la cadena y simplemente retornaríamos con el salto a la dirección de retorno. Y esto terminaría este ejercicio.